Hola, amados, buenas tardes. Dios les bendiga. Pastor Rick por acá, pasando a compartir con cada uno de ustedes una enseñanza en la palabra del Señor. Amén. Por favor, regáleme unos segunditos para compartir. Y si usted puede, comparta también este mensaje. Amén. Ok. Saludamos y les bendecimos desde el lugar que usted se esté conectando. Amén. Tengo de parte de Dios una enseñanza, un mensaje para cada una de nuestras vidas, en que espero sea de gran edificación. Enseñanza, algo que el Espíritu de Dios ministraba. Y quiero iniciar sin mayor preámbulo a esta breve impartición, a esta breve enseñanza, y he querido colocarle por título: Deja de golpear la burra. Qué título tan particular, ¿ah? Deja de golpear a la burra. Ese es el título de la enseñanza en este día. Y quiero establecer el fundamento bíblico. Estará en el Evangelio, en el libro de Números, perdón, capítulo 22, versículos del 20 al 30. Vamos a leer un poquito de Biblia. Amén. Libro de Números, capítulo 22, versículos 20 al 30. Por título lleva esta enseñanza: Deja de golpear la burra. Aleluya. Y le comenzamos a dar lectura a este pasaje bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: esa noche Dios le dijo a Balaam: si esos hombres quieren que vayas con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. Versículo 21. Para los que se están sumando recién, le repito, el título de esta enseñanza es Deja de golpear a la burra, y el fundamento bíblico está en el libro de Números, capítulo 22, versículos 20 al 30. Amén. Como les decía, inicia diciendo ese pasaje: esta noche Dios le dijo a Balaam: si esos hombres quieren que vayas con ellos, ven, pero solo harás lo que yo te diga. Versículo 21. Balaam se levantó muy temprano, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó mucho con Balaam por haberse ido con ellos. Por eso el ángel de Dios se puso en medio del camino para no dejarlo pasar. Amén. Balaam iba montado en su burra y sus dos ayudantes iban con él. Verso 23. Cuando la burra vio al ángel de Dios parado en el camino y listo para atacar a Balaam con una espada, se salió del camino. Sin pensarlo más, Balaam le pegó a la burra para que regresara al camino. Entonces el ángel de Dios se puso en un camino muy angosto, en medio de los muros de piedra de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel, se hizo a un lado y aplastó a Balaam el pie contra el muro. Entonces Balaam volvió a pegarle, volvió a golpearla. Verso 26. Luego el ángel se adelantó y se plantó en un lugar tan angosto que nadie podía moverse ni a un lado ni al otro. Cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo y ya no quiso dar ni un paso más. Balaam se enojó muchísimo y golpeó a la burra con un palo. Versículo 28. En ese momento Dios hizo que la burra hablara y le dijera a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me golpeaste 3 veces?
Balaán respondió: te burlaste de mí. Si tuviera una espada en la mano, te mataría ahora mismo. Mire la respuesta de Balaán a su burra. Verso 30. La burra replicó: yo soy tu burra. Toda la vida te he llevado por todos lados y nunca te he tratado mal como lo has hecho hoy conmigo. Tienes razón, contestó Balaam. El título de esta enseñanza, les repito, es Deja de golpear a la burra. Y aquí hay una serie de cosas importantes en un contexto espiritual, amado, para sacar a la luz. Porque si usted se da cuenta, en el verso 20, iniciando este pasaje bíblico, Dios se le aparece a Balaán y le dice: no, si esos hombres quieres que vaya con ellos, ve, pero solo vas a hacer lo que yo te diga. Pero si usted lee el verso 21, dice que Dios le había dicho: si quieres, hazlo. Y entonces era como algo que Dios le había permitido, pero dice que cuando Balaam lo hizo, Dios se enojó muchísimo con él. Y esta es una situación de la que muchos cristianos no comprenden, que a veces, amado Dios, nosotros insistimos tanto por algo que Dios ya nos dijo que no deben, que nosotros sabemos que no lo debemos hacer, que no es correcto, que no hay cosas que no es que sean incorrectas, pero que no forman parte del propósito de Dios para nuestra vida. Ah, qué tremendo es el Espíritu de Dios. Hay cosas que no son pecado, pero no forman parte del propósito de la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Y van a terminar siendo de problema. Van a terminar trayendo dolor, tristeza, aflicción, desiertos, tormentas a nuestras vidas, a nuestra casa. Hay gente que piensa que porque Dios le dijo, bueno, si quieres hacerlo, hazlo. Lo que Dios espera en ese momento es que esa persona vuelva en sí, reflexione y diga: no, Señor, yo prefiero, si tú me dijiste ya que no, y casi por insistencia, como pasó con Saúl, que Dios le había hablado a su pueblo y Dios le había dicho por medio de su siervo Samuel que no era Saúl lo que tenía para ellos, pero el pueblo, sí, queremos. Y yo, bueno, si quiere, póngaselos. Entonces, al ponerlo como rey, la gente, Samuel le dijera a ellos: está bien, Dios dijo que ungiera a Saúl por rey. Ellos dijeran: no, hemos pensado, pero si Dios está advirtiendo todas esas cosas, si Dios está hablando todo eso, es porque en verdad quizá no nos corresponde, mejor sigamos como estamos. Y aquí cometen muchos errores. Wendy, hija, Dios te bendiga, saludos. Muchos errores cristianos. ¿Cuántos errores similares a esto hemos cometido nosotros partiendo de quien le habla? Donde sabemos que hay dos voluntades de Dios, la perfecta, la absoluta y la permisiva. Pero la mayoría de nosotros los cristianos, amados, a causa de la rebeldía, de la dureza de nuestro corazón, caminamos es en la voluntad permisiva, como esta de Balaán. Y cuando hacemos la voluntad permisiva, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Nadie que haga la voluntad permisiva de Dios está haciendo la voluntad perfecta de Dios. Nadie que haga las cosas en ese margen que Dios deja, bueno, hágalo si quiere. Amén. Dice que cuando esta persona actuó, cuando actuamos en la voluntad permisiva, no estamos agradando a Dios. Y Dios se enojó con este hombre, aunque le había dicho: si quiere, hazlo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: deja esa persona, deja esto, deja esa amistad, deja esa cosa, deja esta falta, deja este mal carácter? Ay, no, bueno, si tú quieres, pues sigue así, no hay problema, sigue, ahí vemos qué hacemos. Y Dios lo que está esperando es que yo diga: no, yo necesito dejar eso. Si ya Dios me lo dijo, no puedo seguir caminando en esa voluntad permisiva, porque mi final no va a ser el mío, no va a ser el bueno, no va a ser correcto, no va a ser de bendición. Amén. Entonces, mire este pasaje. Balaam tenía, este profeta de Dios tenía una burra, y ese animalito lo había transportado y había sido de gran bendición para su vida durante mucho tiempo. Y a causa de la desobediencia de él, Dios envió un castigo, Dios envió un ángel para cortarle la vida a ese profeta de Dios, a ese hombre de Dios. Y habiéndolo visto, y aunque el profeta no lo veía, el ángel, la burra lo veía. Y
El comportamiento de la burra para el profeta era de desobediencia, de rebelión, era que lo quería afectar, que lo quería dañar. Cuando por el contrario, lo que la burra estaba haciendo, aunque no le gustaba a Balaam, era guardarlo a él, era para proteger su vida, amados. Esto es tremendo que lo podamos entender. Esto tiene un contexto profético muy poderoso. Por eso el mensaje que el Espíritu de Dios me dijo esta mañana es, diles que dejen de golpear a la burra. Y el Espíritu de Dios esta madrugada me estaba ministrando sobre este tema y yo quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Porque me dijo el Espíritu de Dios, mira, esta es la realidad de la iglesia, es la realidad de mi pueblo. Gente que como no pueden ver lo que yo les muestro a otros, entonces los golpean, entonces los maltratan. Aleluya. ¿Cómo así, pastor? Dirá usted. Mire lo que le estoy tratando de decir, por favor, entiéndame esto, es importante. La realidad actual de la iglesia, porque hay gente que como no pueden ver lo que él le está mostrando a otros, que como no pueden ver lo que él lo que otros sí pueden ver o lo que otros sí pueden escuchar, entonces lo que hacen es irse en contra de esas personas, en rebeldía, en señalamiento, en juicio, en maltrato, en golpes. Pastor, pero yo soy líder, yo soy pastor y yo nunca he golpeado a nadie. Nunca he golpeado a nadie. Pero vamos a la palabra, Proverbios 12:18. ¿Qué dice Proverbios 12:18? Proverbios 12:18 dice, hay hombres, ¿verdad? Cuyas palabras son como golpe de espada. Más la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres, me quedo en la primera parte, que sus palabras son como golpes de espada. Entonces dígame usted que había mencionado previamente, quizás yo nunca he golpeado a nadie, yo nunca he golpeado a un pastor, nunca he golpeado a un líder en la iglesia, a un cristiano, a nadie, yo nunca he golpeado. Pero cada vez que usted habla mal, cada vez que usted murmura, cada vez que usted tiene malas actitudes, está golpeando a esas personas, está golpeando de hecho al Dios que está defendiendo a esa persona, que ha enviado a esa persona quizá a decirte lo que a ti no te gusta, pero que necesitas escucharlo. Aleluya. Amén. Balaán, amados, era un siervo de Dios. Balaán era un siervo de Dios. La Biblia dice que era un profeta. Y si lo traemos a un contexto más actual, podríamos decir que Balaán hoy día era un líder, era un servidor en la congregación, era un pastor. Y era alguien que conocía ciertamente a Dios. Pero mire aquí este código. Aunque Balaán era un hombre, un siervo de Dios, un profeta, amén, y conocía a Dios, habían cosas que él no podía ver ni entender, aleluya, de ese Dios. Qué tremendo esto, amén. Aunque esto es porque a veces como pastores, como líderes, pensamos, amados, que no la sabemos toda. Créame que no, hermano. El hombre que se cree infalible, el pastor que se cree, el siervo que se cree infalible, que se la sabe toda, hermano, está en un espíritu incorrecto. Absolutamente. Amén. Por eso a veces cuando escuchamos algo nuevo de parte de Dios, algo que no hemos escuchado en otra ocasión, no porque no lo hayamos escuchado, no porque no estoy de acuerdo, no porque no me parece bien, no me sabe muy bien, entonces yo lo desecho, yo señalo a esa persona de hereje, de que no es un verdadero cristiano, de que no es un ungido de Dios. No, amados. Dice la Biblia que este siervo de Dios, este profeta, a pesar de que servía y conocía a Dios, había cosas que él no sabía y que no entendía. Y por tanto las tomó como malas, las tomó como deshonra, las tomó como rebeldía, las tomó como incorrecto en contra de él, pero nunca lo fueron. Y a causa de no entender estas cosas, aunque él creía que sí, y así somos nosotros, amados.
¿Cuántas veces en mi vida yo viví esta experiencia, esta situación de pensar que yo tenía la razón, de que yo sí tenía el discernimiento, que lo que yo pensaba, eso era lo correcto? Aleluya. Y uno está entregado a un espíritu incorrecto y está convencido de que es cierto, de que quien tiene la razón yo, porque es que la Biblia dice esto, mire, la Biblia dice esto. Amén. Pero a veces la interpretación que le damos a esa Biblia es una interpretación corrupta, hermano. Que la fuente quizá es un espíritu incorrecto, un espíritu de claudicación, un espíritu que no proviene de Dios. Entonces, pero a nadie le gusta, nadie quiere aceptar, amado, que muchas veces tenemos pensamientos, deducciones, llegamos a conclusiones no filtrados por el Espíritu Santo de Dios, sino por nuestros conocimientos, nuestra capacidad, por todo lo que yo sé de Biblia, y ahí caemos estrondosamente, hermanos. Amén. Si la Biblia dice, pero no de la manera que la gente lo manifiesta, tiene otro contexto, dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Yo puedo decirte que es más maldito el que confía en sí mismo, porque el que confía en sí mismo, en sus capacidades, en su conocimiento, hermano, ya de por sí se ha hecho independiente de Dios. Aleluya, independiente de su Santo Espíritu. Cree que toda la Biblia que sabe, hermano, que saberse toda la Biblia o 10,000 versos bíblicos y recitarlo y todo eso, eso ya, mejor dicho, Dios está pero súper feliz. Hay fiesta en los cielos porque hay un hombre que se sabe, Satanás sabe más Biblia que usted y que yo. Aleluya. Y su alma está en condenación eterna. Entonces este hombre, amado, pensaba, como no entendía realmente, aunque se creía que se la sabía, y así pastores y líderes, que creen que ellos tienen la verdad absoluta. Y cuando alguien les dice algo que les molesta, entonces, ¿verdad? Lo toman como si fuera un ataque contra ellos, como si fuera en su contra, cuando no lo es así. E incluso, amado, como están en ese espíritu de error, ellos amenazan e incluso desenfundan su espada. ¿Cómo así la espada? Sí, la lengua. Desenfundan las malas actitudes, desenfundan las murmuraciones, hermano. Eso es espada. ¿Y para qué la desenfundan, hermano? Para atacar y golpear a la burra. A esa persona, amado, que solo está tratando de librarte del daño que ha sido enviado, del juicio que ha sido enviado o que puede ser enviado de parte de Dios para tu vida, para destrucción. Aleluya, hermano. Mire qué tremendo esto. ¿Cuántas veces hemos atacado nosotros despiadadamente, murmurado de siervos, pastores, de personas que son burras? Ese es el símbolo, ese es el código hoy día. Esas personas representan esa burra, eso que Dios les dio para bendición, para ayudarlos. Pero cuando empiezan a cumplir su labor y a mí no me agrada la forma como lo hacen, o quieren que siempre lo haga como yo quiero, a la manera que yo quiero, y si hay un cambio en la conducta, en la palabra, en el mensaje de esa burra, entonces es que estás en rebelión y desobediencia y voy a golpearte, voy a maltratarte para que haga las cosas como yo quiero. Si esa burra hubiera hecho las cosas como en ese momento, como Balaam quería, su vida se hubiera cortado, se hubiera perdido. Si muchas de las cosas y muchos de ustedes que me van a escuchar, amado, hubieran hecho las cosas como ustedes pensaban y no como nosotros, que hemos sido también una burra, quizá para ustedes, un instrumento de bendición de Dios, parte de Dios para sus vidas. Si ustedes no hubieran escuchado en algunos lugares, en algunos pasajes de su vida, lo que esta burra, cuando Dios nos permitió hablarle a ustedes, le dimos de dirección, sus vidas, sus matrimonios, sus negocios se hubieran perdido. Aleluya. ¿O no? Entonces Balaán, hermano, no entendía y lo que hizo fue sentirse atacado. Que la palabra que el líder, que el pastor decía sobre su vida, que la actitud, lo que el pastor le estaba imponiendo, porque él creía que era por acá y por acá tenía que ser la burra, quería por esto, le decía, no vamos a hacerlo de esta manera, no estoy de acuerdo, yo y te golpeo y voy, hablo y murmuro en mi casa y murmuro en otro lado. Esos son los golpes de espada. Aleluya.
Sacan entonces las espadas, hermanos, para atacar y golpear a la burra. Una burra que solo está tratando de librarte, como te decía, del daño o del posible daño que hay sobre tu vida, del juicio que pueda haber sobre tu vida. Pueblos, amados, cristianos, siervos que están golpeando locamente, escúcheme, pueblo de Dios, cristianos, siervos incluso, que están golpeando locamente, amado, a quien lo único malo que ha hecho es decirte esto, como decía la Biblia, decía, hey, lo único malo que yo he hecho para que tú te sientas herido o herida o juzgado o presionada o maltratado es, como dijo la palabra, y dijo, yo soy tu burra, yo soy tu pastor. Toda la vida, dijo, la burra le habló y dijo, yo soy tu burra. Toda la vida te he llevado por todos los lados, o sea, por donde tú has querido ir de mucha manera, te he acompañado. Y nunca te he tratado mal, le decía la burra, de la misma manera que tú lo has hecho conmigo. Escúcheme esto. Entonces hoy día, como te digo, hay cristianos, hay pueblo de Dios, hay líderes, pastores, amados, que están golpeando a otros simplemente porque lo único malo que ha hecho esa persona es eso, es ser su pastor. Gente en las congregaciones que golpean, están maltratando a la burra que Dios puso ahí simplemente, que lo malo ha sido esto. Nosotros como pastores, amados, lo que le podemos levantar la mano como a la burra y decir, ¿por qué? ¿Por qué esa murmuración? ¿Por qué ese juicio? ¿Por qué ese señalamiento? ¿Por qué tu ira? ¿Por qué tu silencio? ¿Por qué tu enojo? ¿Por qué tu indiferencia? ¿Verdad? Si toda la vida lo único que he intentado es llevarte, estar contigo en todos los lugares a donde has querido ir, acompañarte, buscar palabra y dirección de parte de Dios para ti. Nunca te he tratado mal. Las cosas que he hablado, que he dicho, han sido de parte de Dios para tu vida, para direccionarte, para protegerte. Pero qué ironía, dijo la canción, ¿no? Qué ironía es que hay muchas personas que recuerdan con mucha bendición. Usted los habla y les hace testimonio, que graben un testimonio y dice, y yo recuerdo cuando el pastor a nosotros nos dio el Señor por medio de él una profecía y esa profecía, eso se cumplió en semanas o en meses. Uy, yo no me quería ir del local donde estaba y finalmente a regañadientas una palabra de Dios por el pastor, acepté, tomamos esa palabra. Uy, hoy día estamos tremendamente bendecidos. Eso es bonito contarlo. Amén. Pero no cuentan las otras partes donde llegan y dicen, cuando el pastor llegue, no le está diciendo, mira, deja esto y ponte allá, que Dios te va a bendecir, sino cuando el pastor, esa misma burra, amado, viene con un mensaje también de parte de Dios y te dice, mira, esa actitud que tú tienes, esa falta de compromiso, esa falta de intimidad, de relación con Dios, no te va a llevar a nada bueno. Usted es un líder, usted es alguien que tiene que modelar, usted es un pastor, usted es un ministro, usted es alguien que tiene que modelar un diseño, amado, conforme a la voluntad de Dios, que la gente pueda ver a Cristo en ti y no a la gente del mundo. La gente no necesita pararse en un espejo y ver a alguien similar a ellos, lleno con las mismas cosas del mundo. Necesita ver a alguien, amado, a quien seguir diferente, alguien que le guíe y le inspire a un cambio en su vida. Aleluya. Y cada vez que esas personas, esos cristianos, ese pueblo, esos siervos, esos líderes, amados, están desde hace tiempo golpeando la burra que Dios les ha dado, están provocando la ira de Dios sobre ellos y sobre su casa. Vengo de parte de Dios a decirlo. Amén. Y en este tiempo, amados, hay algo poderoso. El Espíritu de Dios me colocaba esto que te estoy diciendo. En este tiempo, diles, yo me he levantado para decirle, es decir, en este tiempo Dios ha puesto esa palabra en mi vida para venir a decirte a ti hoy algo así como, es como que Dios te está preguntando, eh, ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Amén. Dios está levantando para hacerte esta pregunta a ti, a esos líderes, a esas personas, a esos cristianos, amados, que vienen golpeando la burra, vienen golpeando a otras personas, golpeando a sus pastores, a los líderes de la congregación, simplemente porque la dirección, las instrucciones que le dan de parte de Dios ya no son tan
gustosas, van en contra de sus líneas de pensamiento. Pero es que en una iglesia tu línea de pensamiento y la mía no importa. En una iglesia, en el pueblo de Dios, en la casa del Señor, lo que importa es el pensamiento hecho propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? No si yo estoy de acuerdo, si me parece bien. Aleluya. Amén. Y Dios a estas personas, amados, que han venido golpeando con murmuraciones, con juicios, con señalamientos, de muchas otras maneras, a esas personas, a esas burras que lo único malo que han hecho es ayudarnos, Dios les está preguntando esto. Esta pregunta es para ti. ¿Por qué golpeaste a mi burra 3 veces? ¿Por qué golpeaste a mi siervo, a mi servidor o a mi servidora 3 veces? ¿Por qué? Y dice el Señor, yo fui quien te cerró el camino. Porque no me parece que debas ir a Moab. Estoy hablando del verso 33, 32. Y le dice el Señor, si tu burra no me hubiera visto ni se hubiera parado 3 veces, yo te habría matado. Y a ella la había dejado con vida. Libro de Números, capítulo 22, versos 33, 32 y 33. Búsquenlo. Pastor, no entiendo lo que me quiere decir ahí. Dios mismo se está levantando, se ha decidido levantarse, hermano, a hacer justicia en favor de sus siervos. Porque ya Dios está cansado de ver, amado, que lo único malo que él ha hecho es mandar su siervo, amado, a su casa, a la congregación, para darte dirección a ti, para darte corrección a ti, para darte vida, hermano. Vida, porque palabra es vida, dirección es vida, déjame decirle. Amén. Para librarte de las trampas del enemigo o para ayudarte a salir de las trampas que has caído. Aleluya. Y el pago de muchas personas, amado, ha sido eso. Golpes, golpes, golpes de espada, murmuraciones, juicios. Y Dios mismo te está diciendo, ¿por qué estás golpeando a mi ungido? ¿Por qué estás golpeando a mi siervo? Cuando ese mensaje lo he enviado soy yo para librarte a ti, para ayudarte, para establecer mi voluntad, no la tuya. Es que yo puedo ser el pastor de cualquier congregación y en la congregación no se debería hacer mi voluntad, se hace la de Dios. Y nosotros como autoridades vamos a la presencia de Dios a buscar esa dirección, ese plan de Dios para poderlo establecer. Y como les he dicho, la iglesia no es una democracia, amado. La iglesia no es una democracia. El reino de Dios no es una democracia y eso es lo que la gente no entiende. Si la gente no entendiera, si la gente pudiera entender que el reino de Dios no es una democracia, donde todo lo que se va a hacer, Dios lo consulta a ver si hay mayoría. Si hay mayoría, lo hacemos. Si no, no, no. Él es el rey, él es absoluto, su autoridad es absoluta. La iglesia es su casa, es su propiedad. Y nosotros, si queremos estar ahí en su casa, debemos someternos a lo que él dice. Es así, amados. Hay direcciones de Dios, amado, que no nos gustan, que son duras, que parece que son amargas, pero son las que nos libran de los pozos más peligrosos de las tinieblas, de las trampas más dolorosas de las tinieblas. Yo vengo de parte de Dios a decirte, y es más, vengo de parte de Dios a advertirles que Dios se ha levantado de su trono de justicia, hermano, de justicia, escúcheme, y está enviando a sus ángeles para que traiga el pago y la recompensa para cada uno de nosotros, conforme a como nosotros hemos estado tratando a las burras, conforme a como nosotros hemos estado tratando a los instrumentos con los cuales Dios nos ha rodeado con la única intención de ayudarnos, de bendecirnos, de que aquel día que tus días sobre la tierra se acaben y tengas que ir a la eternidad, tu morada en la eternidad no sea en el infierno, sino sea en esa habitación que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar. Aleluya. Qué tremendo es esto, amado. Conforme, dice el Señor, a como usted y yo hemos estado tratando a los burros y a los instrumentos con los cuales Dios nos ha rodeado para que nos sirvan, para que nos ayuden, para que nos den dirección en el cumplimiento del propósito de Dios. Eso es lo único malo que han hecho los burros con los cuales Dios nos ha rodeado. Pero Dios se levanta en este tiempo a hacer justicia, amado. Hay burras, amado. Hay burras
tratadas de manera incorrecta y abusiva. Y para que lo entienda, hay siervos del Señor tratados de manera incorrecta y abusiva, simplemente porque ellos o ellas han tratado de proteger tu vida y tu familia con una dirección, llevándote quizá, obligándote quizá a ir por un camino que no quieres ir tú, como le pasó a Balaam. La burra no quería ir por el camino que él le estaba diciendo que fuera, pero el camino que lo guardaba y lo protegía era por donde quería ir la burra, y porque él no estaba de acuerdo, golpeaba a la burra. Basta ya de golpear, amados. Si tú quieres, amado, tener días mejores en tu vida y en tu casa, amado, y que la justicia de Dios, el juicio de Dios no te alcance, amado, deja de golpear a la burra. Hay burras, como le decía, tratadas incorrectamente y de forma abusiva, simplemente, amado, porque han tratado de proteger tu vida y la de tu casa, tu descendencia. Y la paga por ese servicio, la paga por esa atención, la paga por ese cuidado, la paga por esa disposición siempre a la hora que necesiten. Pastor, necesito, ore por mí, venga al hospital, tengo un enfermo, pastor esto, pastor aquello, pastor esto y pastor. La paga por el servicio y la disposición, amado, ¿cuál ha sido? La honra y el maltrato. Entonces, este es un mensaje, amado, muy corto, que Dios, por medio de su Santo Espíritu, ministraba esta mañana a mí. Y me decía eso: háblale a mi pueblo y dile que dejen de golpear la burra. Entonces, yo espero, amado, que esta enseñanza causa en tu vida lo que el Espíritu de Dios quiere, lo que Dios quiere. Yo no tengo ningún interés. A mí, yo le he dicho al Señor, estos mensajes a mí no me gusta darlos, porque muchos los van a tomar, las personas que tienen un corazón dañado. El pastor está tirando indirecta, el pastor ahí está así, porque seguramente fulano no le ha hablado, yo no le he hablado, porque es que todo es así, hermano. Yo comparto este mensaje porque Dios lo puso y es una instrucción de Dios y yo la hago. Amén. Pero no me gusta este tipo de mensaje, porque la gente dice, ay, como que es como que para defender que no se metan con los pastores. Dios está diciendo, está volviendo a repetir lo que ha dicho muchas veces en palabras: no toques a mis ungidos, no toques a mis siervos, deja de golpear la burra. Dios te ha dado cuenta, amado, que muchos de nosotros, cuántas veces nosotros mismos hemos sido injustos, hermano. Yo he visto a personas que han llegado después: pastor, ¿sabes qué? Vengo a pedirle perdón. ¿Por qué, hermano? Porque es que, pastor, bueno, yo siempre le salvo a usted y se me lo abrazo y le doy besitos y pastor, pero yo cada vez que puedo llegar a este pastor es un adivino, es un falso profeta, es un pastor que esto, mira la moto que tenía, eso fue que tenía una moto, yo no, nunca he tenido una moto de 17 millones de pesos y el pastor, ¿qué es? Entonces es que se está robando la plata de los diezmos, está bueno, hermano, sin saber cómo Dios nos ha proveído las cosas. Amén. Entonces, hay gente que este mensaje Dios lo está hablando, lo está enviando, es para advertirles, para que cesen esta conducta incorrecta y comiencen ahora a humillarse, a pedirle perdón a Él. Porque el que se mete con el que Dios ha enviado, se mete con ese Dios mismo. Amén. El que se mete con un ungido de Dios, amado, con alguien que Dios está con esa persona, se está metiendo de frente con el Dios de esa persona. Y no le irá bien a nadie, amados, que ose enfrentar y desatar la ira de Dios. Satanás, su consecuencia fue condenación eterna. Amado, que tu vida y tu casa no se pierda simplemente porque te gustan las instrucciones, la dirección, el consejo de Dios que va de acuerdo a tu pensamiento. Yo, sí, aleluya. Cuando te llevan lo que tú estás deseando, planteando, está bien, y Dios te dice, sí, está bien, correcto, qué bueno. Pero cuando Dios te dice no, me lleva a la contraria, no me valoran, la murmuración, los golpes de espada. Deja de golpear a la burra si quieres ver tú y tu casa mejores tiempos. Comparta este video y Dios te bendiga.